Hola, soy Ignacio Torralba, el Tiet, y hoy vamos a hablar de los elegantes vinos de Montilla Moriles. Dejadme que os recuerde la letra de una solear que dice: solear de tiempo y vino. Uno me acorta la vida, otro me alegra el camino. Un cordobés, mejor dicho, como me dijo mi amiga Ana Mari, no se dice un cordobés, se dice un señor de Córdoba. Me dijo una vez que tienen dos tesoros que comparten con el resto de la humanidad y que no todo el mundo les da el valor que tienen. Uno es la mezquita de Córdoba y otro es una cordobesa guapa y discreta, a la par que elegante. Se llama Montilla Moriles por más señas. A mediados del siglo XIX se empezó a conocer Montilla por sus vinos, aunque ya se venían haciendo vinos en esa zona desde tiempo inmemorial. Un poco posteriormente, ya en el siglo pasado, ya en el siglo XX, sobre 1912, se incorporó Moriles. Moriles son dos zonas adyacentes del sur de Córdoba, y ya en octubre de 1945 habían 5 denominaciones de origen: Rioja, Jerez, Priorato, Málaga y Montilla Moriles. Son las pioneras las que abrieron el fuego en esto de mantener y difundir la calidad de unos productos elaborados según unos criterios rigurosos para conseguir unos estándares de calidad realmente altos. Hay dos, podríamos llamar, pagos de calidad superior, que son los que dan nombre a la denominación. Son los alberos de la Sierra de Montilla y los Moriles Altos. Aquí veis un poco la panorámica del paisaje que tienen estas dos regiones. Tienen una característica común, y es que abundan los suelos calcáreos. Esos suelos que en Andalucía le llaman albarizas porque es una tierra muy blanquinosa, porque tiene una cantidad muy importante de calcio, de carbonato cálcico. Esto quiere decir que en épocas geológicas muy antiguas esas zonas habían estado cubiertas por el mar, y la cantidad de sedimentos que hay, de conchas marinas y de esqueletos de peces, etcétera, todo ese calcio se ha ido sedimentando, y al constituirse en tierra firme, pues han quedado ahí para, digamos, darle una característica muy especial a esos suelos. Repito, se llaman albarizas por eso, porque son albas, son blanquinosas. Otra característica muy importante de la zona de Montilla Moriles es la personalidad de su protagonista de uva, ¿no? Que es la Pedro Ximénez. La Pedro Ximénez es una uva con leyenda. Se dice que un soldado de los tercios de Flandes, cuando terminaban su vida militar, pues se les premiaba con algún terreno para que tuviesen una jubilación. Entonces, este soldado, que parece ser que se llamaba Peter Siemens, le adjudicaron unos terrenos en la zona de Andalucía, y plantó unas viñas que traía, según dicen, de la zona de Alemania, de Centro Europa. Pero se ha estado buscando por el ADN de las propias cepas, y parece ser que no está emparentado ni con Riesling ni con otras uvas que a veces se le han adjudicado la paternidad de la Pedro Ximénez. La Pedro Ximénez es una uva blanca, de pulpa jugosa y piel fina. Tiene una baya de tamaño intermedio y hay racimos bastante grandes. Aquí en la fotografía podéis ver que son racimos realmente muy voluminosos.
Una característica de esta uva es que tiene un gran potencial de maduración, un gran potencial de desarrollar azúcares que van a dar lugar a unos grados alcohólicos realmente notables. Son vinos que, debido precisamente a esta característica de la Pedro Ximénez, pueden elaborarse como vinos finos precisamente sin necesidad de encabezarlos con alcohol. Tienen de por sí los 13, 14, 15 grados que necesitan para conseguir el grado alcohólico necesario para que se desarrolle el velo flor en la crianza en las botas. Hay también algunos vinos que se elaboran en esta zona sin pasar por crianza en barrica, únicamente los tienen durante un periodo en unas tinajas de cerámica. A veces estos vinos se embotellan como vinos jóvenes, vinos blancos, son lo que llaman vinos de tinaja. Después vamos a probar alguno que ha tenido la gentileza de enviarnos el Consejo Regulador. Y en cambio hay otros vinos que después de pasar por este periodo de tinaja, que suele ser aproximadamente un año o poco más, entonces pasan al envejecimiento por el sistema de criaderas y soleras. Ya sabéis que es lo que se llama el corrimiento de escalas. Los vinos se sacan de la solera y se van reponiendo con las sucesivas criaderas de encima. En estos terrenos, en estas zonas, los vinos tienen una maduración bastante temprana. En primer lugar, porque son bastante al sur, la temperatura lo permite, y además abundan los terrenos con sílice. El sílice es un mineral que tiene muchos reflejos, por lo tanto refleja los rayos del sol y ayuda a madurar la uva. Esto, añadido al propio clima, hace que sea la quincena durante la segunda quincena de agosto. Es la primera zona vinícola que vendimia de toda España y de toda Europa, porque son las primeras uvas que están realmente para cosechar. Esto veréis que luego tiene una gran importancia, porque precisamente una gran parte de estas uvas van a ir a un proceso que se llama de asoleo. Y es importante que se haga en épocas donde todavía el otoño no empieza a aparecer y hay temperaturas altas y un gran grado de insolación, lo cual ayuda a que las paseras hagan su trabajo y pacifiquen esta uva. La uva Pedro Ximénez supone el 95% de la uva que se cosecha y se utiliza para los vinos de Montilla Moriles, aunque también como uvas secundarias hay autorizadas por el Consejo Regulador otras variedades que son Airén, Baladí, Verdejo, Torrontés, que es una uva gallega, Moscatel, y últimamente se han añadido también Chardonnay, Macabeo y Viure. Los Pedro Ximénez de esta zona dan, como decíamos antes, grados alcohólicos naturales de entre 13,5 y 15 grados. Por eso, como decimos, no necesitan encabezamiento para hacer los vinos para crianza biológica. Las paseras, como decíamos, cuando el vino se vendimia, se coloca en unas esteras, en unos espacios abiertos, lógicamente soleados, y están las uvas que en las horas diurnas llegan a estar sobre 50 grados de temperatura. Prácticamente la uva se deshidrata a pasos agigantados. En esos momentos a la sombra se está a 35 o 40 grados. Son temperaturas realmente importantes.
Están las uvas en la pasera, lógicamente, según la climatología, de 10 a 15 días. A las uvas se les va dando la vuelta para que se pacifiquen tanto por un lado como por otro. Es un trabajo arduo que lo hacen personas, lógicamente, que tienen los riñones reforzados. Yo no sé si estaría para darle la vuelta a las uvas en la pasera. Estas uvas llegan a tener incluso por encima de 300 gramos de azúcar por litro. Es una auténtica miel, es una concentración de azúcar que a veces les cuesta arrancar la fermentación por la cantidad tremenda de azúcar que tienen. Estas pasas, cuando ya están completamente asoleadas y pacificadas, pasan a un molturado. Se muelen y sale una primera parte de un jugo realmente muy denso y después tienen un proceso de prensado. Se ponen en estas prensas que veis aquí, que son con una especie de esteras, como las antiguas prensas que se utilizaban en las almazaras para prensar las aceitunas, para hacer el aceite. Se ponen capas de pasas y una estera de estas de esparto, otra capa encima y otra estera para conseguir la estabilidad de esta columna. Entonces esta prensa hidráulica prensa con fuerza y va saliendo ese néctar, esa miel que realmente es la que luego pasaremos a elaborar los vinos dulces, esos Pedro Ximénez maravillosos que luego probaremos. Además de los vinos blancos jóvenes, secos o bien abocados, bastante afrutados, como decíamos antes, existe también el vino amontillado. El amontillado se puede hacer en la zona de Montilla e incluso en otras zonas, si se da la característica de que primero tengan la crianza biológica y después la crianza oxidativa. A esto Montilla le ha dado el nombre, por eso se llaman amontillados. Normalmente estos amontillados tienen un primer periodo de sobre unos 5 años en crianza biológica, lo cual quiere decir un inmovilizado importantísimo para las bodegas, y después de esta crianza biológica tienen un mínimo de 3 años en botas de madera, que son lo que le da la oxidación y sube un poco el color, precisamente por acción del contacto con el oxígeno. Son vinos muy aromáticos, son vinos de lo que se llaman vinos de pañuelo. Tienen en el fondo de copa una nota verdosa que denota precisamente que provienen de un vino con crianza biológica, de un vino fino. A continuación están los que llamamos los olorosos. El oloroso precisamente se oscurece con los trasiegos y la microoxigenación. Estos son encabezados para evitar el velo flor. Se encabezan hasta 18 o 19 grados y entonces se crían en botas completamente llenas. A diferencia de los vinos que tienen que desarrollar crianza biológica bajo el velo flor, estos se llenan la bota completamente para evitar que en algún momento pueda producirse la producción. Como esta levadura es autóctona, es una levadura que está en el ambiente, es fácil que se cuele y que incluso colonice alguna bota que no nos conviene. Normalmente tienen un precioso color dorado oscuro que puede incluso tirar a caoba. Tienen notas de canela, de vainilla, de frutos secos y van muy bien con tapas, con jamón. Son vinos que precisamente por esa amplitud aromática y gustativa que tienen, se pueden enfrentar a cualquier cosa por fuerte que sea, por potente que sea. Incluso notas que sean salinas, con unas anchoas, con cosas que tengan realmente un sabor potente, pueden enfrentarse. ¿Por qué? Porque no se quedan nunca cortos. Por último, y quizá con menos importancia, porque ahí normalmente suele haber menos cantidad, existe lo que se llama también el palo cortado.
El palo cortado es un poco una rareza enológica porque se queda a medio camino entre el amontillado y el oloroso. Normalmente el palo cortado tiene nariz de amontillado, te recuerda a un amontillado en la nota olfativa, y en cambio en la boca le notas el cuerpo del oloroso. Estos vinos tienen un ritual de servicio, sobre todo en las bodegas, incluso también en fiestas y sitios de relación social, que se utilizan con un utensilio que se llama la venencia. La venencia es un utensilio realmente muy curioso. Yo tengo una aquí, ahora os lo voy a enseñar. Inicialmente las venencias se hacían con una caña, dejando una parte de la caña que hacía de varilla, y después el canuto entero de la caña que se metía en la bota para sacar el vino y servirlo en la copa. De esta manera el vino tiene un golpe brusco de aireación, lo cual le hace desarrollar los aromas. Estas venencias, inicialmente la cazoleta era de cobre y esta varilla solía ser un bigote de ballena, pero ahora las cosas ya han cambiado y ahora son de acero inoxidable, y esto es una fibra sintética. Sigue siendo un utensilio que tiene un cierto encanto, y además tomarse un vino fresquito servido con este utensilio tiene también su nota pintoresca. Se dice que el origen de la venencia es porque antiguamente se hacían los tratos, se tomaba un vino y si se ponían de acuerdo se daban las manos y decían que había avenencia. Y entonces de la avenencia salió la Venecia. Estos vinos, debido a su complejidad de aromas y lógicamente gustativos, son vinos de una potencia tremenda. Solo ponerlos en la copa, las personas que están alrededor de la mesa ya están notando esos aromas, esos efluvios que son realmente encantadores. Pueden enfrentarse a cualquier cosa. Fijaros que uno de los alimentos más difíciles de maridar son las alcachofas. Pues bien, en la zona de Montilla se hacen unas alcachofas a la montillana, unas alcachofas al Montilla, que quitan el sentido. Hay también otros platos como el arroz con castañas, e incluso uno de estos Pedro Ximénez podría enfrentarse sin quedar mal con un pastelón de la confitería de Manolito Aguilar de Montilla. Por lo tanto, esta es una institución, esta confitería, y ya veis que estos pastelones tienen un componente también artístico importante. Ahora vamos a probar el blanco de tinaja. Es un blanco joven, sin crianza, el mismo color ya nos lo dice, es un amarillo dorado pálido, con algún reflejo verdoso, color fresco, floral, flores y frutas, como corresponde a un vino blanco joven y sin paso por barrica. En boca tiene una acidez equilibrada, lo cual le da frescura, le da versatilidad a la hora de maridar con diferentes comidas. Es largo en boca, persiste el sabor después de pasar el vino, y tiene un regusto final seco que le da equilibrio, le da señorío. Es un vino elegante, es un vino expresivo y elegante. Se llama blanco sin crianza, vino de tinaja.
francamente muy rico. Y ahora vamos a probar la joya de la corona. Vamos a probar un amontillado viejo, también suministrado amablemente por el Consejo Regulador de Montilla Moriles, también con su sistema abre fácil. Este tipo de tapón va muy bien porque puedes conservar la botella si no la bebes cuando la abres y puedes guardarla perfectamente para otra ocasión. Ya veis el amontillado, este color dorado, que es prueba de su crianza oxidativa. Ya sabéis que el amontillado primero ha sido fino y después de 5 años en crianza bajo velo, crianza biológica, pasa a crianza oxidativa. O sea, se suprime, se elimina el velo y sigue su crianza ya en contacto con el aire, lo cual oscurece los matices de color. Un color bonito, agradable. El aroma es impresionante. Me gustaría que pudierais olerlo a través de la pantalla. Estos vinos, además los vinos de este nivel, son lo que antiguamente se llamaban vinos de pañuelo. Cuando no existían los perfumes, la gente se perfumaba con menta, con albahaca y ponía en el pañuelo de la solapa o en el pañuelo que utilizaban normalmente unas gotas de estos vinos, por eso le llaman vino de pañuelo. Y daba, al desplegarlo, se olía ese olor del vino. Cuando ya se ha evaporado el alcohol, queda la nobleza del olor, queda el fondo, lo que se llama el fondo de copa. Es un vino exuberante, un vino con una cantidad de matices que incluyen pues notas de frutos secos, notas de torrefacción. En boca es seco. Ya sabéis que la crianza biológica, la crianza bajo velo, consume las pequeñas porciones de azúcar que pueden quedar en el vino. Y entonces los vinos, cuanto más crianza biológica tienen, más secos quedan. Es un vino seco, punzante, te deja la boca limpia. Una de las ventajas de este vino es que percibes mejor el sabor de los alimentos. Este vino para tomar con unas tapas, con unas lonchas de jamón. A mí me gusta más la loncha que el taco. La loncha de jamón reparte mejor el sabor en la boca. Pues esto con una lonchita de jamón, bueno, puedes ver los ángeles cantar. Frutos secos, un ligero deje amargoso que lo da esa oxidación, esa crianza oxidativa. Es un vino que se puede tomar tanto con tapas y incluso en un aperitivo, como se puede tomar después de tomar café. Se puede tomar una copa de estas para prolongar una charla de sobremesa, porque realmente a medida que lo vas probando y lo vas degustando, vas descubriendo matices nuevos y agradables. Estos son tesoros que yo creo que Montilla Moriles tendría que abrir más las puertas y repartirlos por todo el mundo, porque todos tenemos derecho a disfrutar de estas maravillas. El olor ya tiene nobleza. Tiene esas notas de fruta pacificada, esas pasas, dátiles, higos. En copa es denso, como corresponde a un vino que ha tenido esta reducción en su proporción de agua.
porque las uvas durante el asoleo pierden desde luego mucha cantidad de agua y hacen que el producto sea bastante más denso. Es un olor complejo, goloso, te invita a probarlo. En boca es untuoso, un néctar. Es un néctar, es un Pedro Ximénez ya con cierto envejecimiento, no es un Pedro Ximénez joven. Tiene en boca la untuosidad, un puntito punzante también, porque se nota el tema de la crianza oxidativa, le va comunicando esa complejidad que estos vinos son capaces de adquirir, porque ya sabéis que la Pedro Ximénez en sí no es una uva que los vinos blancos normales tengan una gran expresividad, pero también pasa con la Palomino o con otras uvas, como por ejemplo con la Ugni Blanc que se elabora el coñac. Son uvas que en principio per se son poco expresivas, pero alguna magia tienen que después se convierten en este maravilloso producto que para mí es una joya enológica. Siempre digo lo mismo, puedo parecer pesado, pero si los franceses tuviesen estos productos, pagaríamos cientos de euros por una de estas botellas y realmente aquí tenemos la posibilidad de adquirirlas por unos precios más que asequibles. Riquísimo, untuoso, agradable. Nada empalagoso, es dulce, muy dulce, pero no es empalagoso. ¿Por qué? Porque además de dulzor, tiene complejidad, tiene mucha variedad de matices y eso hace que el dulzor quede casi en un segundo plano, porque es más la riqueza aromática y gustativa que en la propia sensación dulce. Ya solo me queda despedirme, pero no sin antes dar las gracias al Consejo Regulador de Montilla Moriles, que tan amablemente me ha enviado estas botellas para poderoslas presentar y poderlas degustar, para que tengáis una idea y para que también vayáis y os compréis una botellita, porque os va a dar una sorpresa muy agradable. Primero, por los magníficos precios que tienen y después porque son un auténtico manjar enológico. Y así podréis ir entendiendo de vinos.